SIDA es una enfermedad de particular importancia, porque cada vez hay más grande la difusión, que ha sido alarmante, y su enorme mortalidad. Esto ha traído pánico en la población y es considerado como un azote de la humanidad en este siglo. Por ello, los profesionales del arte de curar deben conocerla a fondo. ¿Quién causa el SIDA? Es un virus que tiene distintas denominaciones: HTLV, LAV o LAV, o HIV o HIV. Esto último, virus de inmunodeficiencia humana, es lo que actualmente se usa para designar al virus del SIDA. ¿Por qué se llamó HTLV3? Porque es más o menos significa virus T linfotrópico humano. ¿Y por qué 3? Porque hay tipo 1 y 2 que dan otros procesos. El tipo 1 da linfoma, el tipo 2 da una leucemia llamadas a linfocitos peludos. ¿Y por qué se llamó LAV? Porque significa virus linfotrópico asociado. El virus, ¿por quién fue descubierto? Hay dos autores, uno francés y uno norteamericano, que se discute la paternidad del descubrimiento. Uno es Montagnier, un francés, y otro es Gallo, un norteamericano. Pareciera que Montagnier, en la revista Science, lo publicó un poquito antes que Gallo, pero de todas maneras estos serían los dos autores que han descubierto el virus del SIDA que produce esta enfermedad. ¿Y cómo actúa este virus? Ataca a los linfocitos T helper. ¿Qué quiere decir esto? Que ataca precisamente a los elementos con que el hombre lucha, lucha por su inmunidad. Y como ataca a esos linfocitos T, baja completamente la inmunidad. Pero ataca especialmente a ciertos individuos llamados de alto riesgo, que ya tienen baja su inmunidad por enfermedades adquiridas anteriormente, como son los homosexuales, que han tenido enfermedades llamadas de transmisión sexual, como son los drogadictos, como son, por su baja inmunidad, los hemofílicos. Pero esta falta de inmunidad, ¿qué les provoca? Hay una doble falta de inmunidad, la que produce el virus y la que ya tiene el individuo. Entonces, ¿qué pasa? No tiene inmunidad. ¿Y qué aparecen? Las llamadas infecciones oportunistas o tumores del tipo del llamado sarcoma de Kaposi. ¿Y qué significa infecciones oportunistas? Que son microbios que en determinadas condiciones solo producen una enfermedad, necesitan una baja inmunidad. Y en el caso del SIDA, entonces hay una serie de infecciones que se provocan por esa baja inmunidad, pero las infecciones son graves. Son gérmenes que a veces hasta son saprófitos y que son capaces de producir en el organismo infecciones muy graves. Vamos a hablar de algunos aspectos epidemiológicos. La primera aparición del SIDA se hace en el año 1978, aparecen casos en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco, especialmente en homosexuales. El 95% de los casos eran hombres jóvenes. Se ha observado en la mayoría de los países, se habla estadísticamente que se ha observado en 147 países, siendo los más afectados Estados Unidos, Francia, Brasil y en África. Pero lo importante en África es que los casos se ven en heterosexuales, no homosexuales como en los otros países. Y hay algo que debemos decirlo, que en Asia y Oceanía casi no se han descrito casos. A fines del año 88 se habla entre 5 y 10 millones de infectados con el virus del SIDA. Infectados no quiere decir enfermos, pueden ser portadores sanos,
tienen el virus, contagian, pero no tienen la enfermedad. Y se habla de 375.000 casos de enfermos con SIDA. Pero, ¿y los no denunciados? Los que no saben que están infectados con la enfermedad, de manera que todas las estadísticas y las cifras envejecen, y podríamos decir que envejecen día a día, mes a mes y año a año. Las estadísticas son relativas. En la Argentina, fíjense que a diciembre del 88 hay denunciados 315 enfermos, de los cuales 306 son hombres y 9 son mujeres. Pero no se sabe la cantidad realmente de infectados, porque las estadísticas no son tan precisas como para determinarlo, aunque actualmente se están haciendo serologías en muchos enfermos y se puede determinar entonces la posibilidad de decir un día cuántos infectados tenemos. Pero hay algo que hay que aclarar con respecto a los SIDAs argentinos. Hay muchos drogadictos. Hay muchos drogadictos. Si bien predominan los homosexuales, hay muchos drogadictos. Se infecta el enfermo. ¿Y dónde se halla el virus? El virus se halla en el esperma y se halla en la sangre. Esencialmente. Pero puede hallarse en secreciones vaginales, se dice en casi todas las secreciones del organismo, aún en la leche de la mujer que tiene SIDA. Se halla también en la saliva y se halla en las lágrimas. Pero la saliva o las lágrimas no contagian. Solo lo hace el esperma y la sangre. Y en algunas condiciones ya vamos a aclarar que en otros casos puede haber contagio. Pero el esperma, y especialmente el esperma depositado por vía rectal, es decir, en los homosexuales. Y sobre todo los homosexuales promiscuos. ¿Qué es esto? Son homosexuales que tienen una vida activa sexual, hasta relaciones diarias y con distintas parejas. Y esos son los que contagian más el SIDA. ¿Y por la sangre dónde se contagia? Pues, ¿en quién se contagia? Drogadictos que usan agujas infectadas, especialmente los drogadictos que se inyectan endovenosamente la droga, especialmente la heroína, que es como pueden contagiarse más. Y también los hemofílicos. Los chicos hemofílicos han contraído SIDA en una época en que no se tenía el cuidado de ver si serológicamente los que daban sangre no estaban afectados por el SIDA. Hoy ya se hacen las serologías y por suerte los hemofílicos se contagian casi, digamos, por excepción el SIDA. Ya lo dijimos, que en África se ve más en heterosexuales. Y excepcionalmente, la leche materna, una mujer que tiene su SIDA, puede contagiar el SIDA a su recién nacido a través de la lactancia, a través de la placenta también puede contagiarlo, por la sangre, y puede contagiarlo a través del parto. De manera que serían las tres condiciones, pero ese es más de excepción, El contagio, entonces, esencialmente es por el esperma, por vía rectal y por la sangre. Hay que diferenciar, que ya algo también adelantamos, los infectados sanos, son portadores sanos, tienen el virus del SIDA, contagian, repito otra vez, pero no están enfermos del SIDA. Y hay que considerar cuando ya tienen su SIDA propiamente dicho. ¿Cómo se manifiesta el SIDA? Hay un primer periodo que se ha llamado ARC, que significa complejos vinculados al SIDA, A-Related Complex. Y son prolegómenos anteriores a la aparición de las enfermedades graves oportunistas o aún del sarcoma de Kaposi. ¿Qué es el ARC? Digamos que hay una primoinfección que es como una gripe que pasa desapercibida, que es difícil allí decir que puede ser el contagio de un SIDA. Y la aparición del ARC. Empiezan con fiebre.
fiebre de 38 grados, 38,5, pero que no se sabe el origen de esa fiebre, no sabe de dónde viene. Tienen diarreas intermitentes, a veces profusas, que no se detienen con las medicaciones habituales y que su origen no es muy claro. Pierden peso, enflaquecen. Pierden peso a veces más del 10% de su peso corriente o habitual. Están fatigados, cansados y tienen grandes sudoraciones, especialmente nocturnas. Esos síntomas, fiebre, diarrea, pérdida de peso, fatiga, grandes sudoraciones, se acompañan ¿con qué? Con ganglios. Tienen ganglios periféricos, axilares, o en cuello sobre todo, y axilares. No se consideran los ganglios de la ingle porque en la ingle puede haber adenopatías de otras clases. Cuando se habla de adenopatías en un SIDA se habla de los ganglios de cuello, de los ganglios axilares, y tienen que tenerlo un tiempo largo, esos ganglios, 2 o 3 meses, y no saber exactamente su origen. Pero hay algo más. Ya es cuestión de laboratorio. Dijimos al principio que los linfocitos T4, los helper, son los que disminuyen, los que el virus ataca, y disminuyen. Lo normal sería de 400 milímetros cúbicos, y pueden bajar a 300 y hasta a veces a 100. Los OKT4, que son los colaboradores, los helpers, y que están en cantidad normalmente por encima de los OKT8, que son los supresores. Acá en el SIDA se invierten las cosas. El OKT4 baja mucho. ¿Y qué otra cosa hay? Como tienen baja la inmunidad, hay una anergia o hipoanergia o anergia completa a las intradermoreacciones que se hacen para ver si reacciona la tuberculina, si reacciona la cándida. Generalmente el enfermo con SIDA o tiene muy baja, reacciona muy poquitito o no reacciona a estas intradermoreacciones. Y otra cosa importante es que tienen la serología positiva, es decir, tienen anticuerpos contra el SIDA en la sangre. Esos anticuerpos se buscan por 2 métodos especialmente, el llamado ELISA y el llamado Western blot. Se usan los dos porque a veces puede haber falsos negativos, y aún podría haber falsos negativos al principio de la enfermedad, cuando todavía no se ha hecho positiva la serología. Puede haber falsos negativos y puede haber falsos positivos que con los 2 métodos se evitan en gran parte. Bueno, eso es lo fundamental. Todas esas alteraciones generales que hablamos, las adenopatías y la baja de los OKT4, de los linfocitos que intervienen en la inmunidad. Por supuesto, la alergia, las pruebas cutáneas, la serología positiva, y puede haber también algo de linfopenia. Hay linfopenia que es importante, una eritrosedimentación acelerada, ya de menor valor porque se puede ver en muchos procesos, una pequeña anemia y una pequeña trombocitopenia. Pero estos 3 últimos no son de gran importancia para descubrir un SIDA. ¿Y cuándo empieza realmente el SIDA propiamente dicho? Porque lo que hablamos es lo que se ve en el llamado ARC, cuando aparecen esas infecciones oportunistas graves o aparece el llamado sarcoma de Kaposi. Pero esta secuencia que decimos nosotros de ARC y SIDA propiamente dicho no es aceptado por todos los autores. Por ejemplo, hay una clasificación llamada de Walter Reed. Walter Reed es un hospital naval que está en Washington y que establece las etapas siguientes del SIDA. Etapa 1 sería el infectado asintomático. Etapa 2, el que tiene las linfoadenopatías periféricas. Etapa o estado 3 es donde bajan los helper, los linfocitos T helper, por debajo de 400 milímetros cúbicos. El grado 4 sería la
alergia a las pruebas cutáneas. El grado 5 sería una alergia absoluta a las pruebas cutáneas, y el grado 6 aparecerían, o la etapa 6, cuando aparecen las infecciones oportunistas. Y dividen las etapas en A y B. B es cuando se agrega, por ejemplo, alguna enfermedad a esas citas de las etapas que hemos mencionado. Se agrega una enfermedad sistémica. Por ejemplo, en el grado sexto dicen grado sexto B, SNC cuando ataca el sistema nervioso central, o K cuando da la enfermedad de Kaposi. Nosotros no estamos, nos gusta lo de ARC y SIDA propiamente dicho, porque nos parece que nos da elementos suficientes para poder hacer un diagnóstico de esta enfermedad en sus primeras etapas y en sus etapas posteriores, cuando aparecen las graves infecciones oportunistas o el sarcoma de Kaposi. Nosotros no podemos hablar de todas las infecciones oportunistas. Acá hay un cuadro donde los vamos a ir enumerando, y no podemos hablar porque nosotros vamos a dedicar especialmente a mostrar las lesiones bucales del SIDA, pero me pareció que algo en general hay que hablar del SIDA para poder entender después las lesiones bucales. Fíjense la cantidad de infecciones oportunistas. Vean este cuadro: protozoarios y helmintos, criptoporidiasis intestinal, la neumonía Pneumocystis carini, que es uno de los procesos que más se ve en el SIDA y que es grave, por supuesto, la estrongiloidiasis, la toxoplasmosis, como hongos la candidiasis, la criptococosis, la histoplasmosis, la aspergillosis, como bacterias las micobacteriosis atípicas, el Mycobacterium avium intracelular especialmente, las nocardiosis, y fíjense en nuestro país la tuberculosis. La tuberculosis se ve con más frecuencia que otros lados en los casos de SIDA, y la salmonellosis. Y como virus, el ataque por el virus de herpes simple, o el zóster, o el citomegalovirus, o el virus de Epstein-Barr. Pero como no podemos desarrollar todos estos procesos a fondo, vamos a decir que el que tiene SIDA puede tener manifestaciones de distintos aparatos y órganos, que las más importantes son las siguientes. Por ejemplo, puede tener las diarreas que ya hemos mencionado, o dolores abdominales, a veces dificultad para tragar. Por la parte pulmonar puede tener tos, expectoración. Por la parte del sistema nervioso, cuando uno ve un SIDA ya en una etapa avanzada, viene un nubilado, algunos son como hasta dementes, y puede tener polineuritis. Bueno, no olvidemos la parte ganglionar, las adenopatías que ya las hemos citado, y en los ojos puede haber corioretinitis, y en la piel. Bueno, tendría tantos procesos cutáneos, y más nosotros que somos dermatólogos, que tendríamos que hacer, dedicarnos exclusivamente a las lesiones dermatológicas del SIDA para poder nombrarlas y poder decir qué es cada una de ellos. Pero vamos a citar las principales. Por ejemplo, casi no hay SIDA que no venga con una dermatitis seborreica, eczema seborreico. Se aparece acá en el límite del cuero cabelludo un eritema, una congestión rojo acá con escamitas, que también aparecen en los surcos nasogenianos. Es raro que un enfermo con SIDA no tenga esta dermatitis seborreica. Y las candidiasis cutáneas, la van a ver en boca, que casi no hay SIDA sin candidiasis en boca. También en la piel, en las uñas, hay esta candidiasis. Hay un síndrome, no podemos dejar de mencionarlo, de la uña amarilla. Las uñas tienen las diversas alteraciones y se ponen amarillas, y se ve casi en un 50% de los casos, que es importante conocerlo. Pero hay otras enfermedades autoinmunes que también dan el síndrome de la uña amarilla. Y no hablemos de los herpes y de los zóster, que son graves, y de algunas pápulas liquenoides, algunas foliculitis, que no se encuentran gérmenes, y por supuesto en la piel la enfermedad de Kaposi, que vamos a describir ahora.
¿Qué es el llamado sarcoma de Kaposi? Digamos en primer lugar que no es un sarcoma. Un tumor maligno, sarcoma, un carcinoma, un melanoma, tiene un tumor primitivo y de ahí salen metástasis, por vía linfática, por vía sanguínea, aparecen las metástasis que pueden aparecer en distintas partes del organismo. Pero el llamado sarcoma de Kaposi es una enfermedad de sistema. Nosotros en el año 50 publicamos una monografía sobre la enfermedad de Kaposi. Le llamábamos retículo endoteliosis angiógena de Kaposi. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se tenía la concepción de que la enfermedad del sistema retículo endotelio, por ejemplo, el leucocito se podía transformar en distintos tipos de células y dar en el Kaposi transformarse en células angiomatoides y dar lo que vamos después a describir en la histología del Kaposi. Llamamos retículo endoteliosis angiógena porque podía estar en todas partes del organismo donde había sistema retículo endotelio, que está en todos lados, y angiógena porque las lesiones que daba se parecían a angiomas, eran muy angiomatoides, o daba manchas vasculares o tumores, pero todas muy angiomatoides. Pero, ¿qué pasa, digamos, en el Kaposi del SIDA? ¿Qué es distinto al llamado Kaposi clásico, el que describimos nosotros en nuestra monografía? Fíjense, hay tres clases de Kaposi. El clásico, el Kaposi de África, Kaposi africano, llamado también endémico, y el Kaposi del SIDA, llamado Kaposi epidémico. Nosotros, cuando publicamos esta monografía, nos pareció que el Kaposi podía ser infeccioso y la tratamos con penicilina. Fíjense que ahora, se está demostrando la etiología infecciosa del Kaposi. El Kaposi clásico es denominado acrosarcomatosis. ¿Por qué? Porque toma especialmente las manos y los pies, las extremidades en la piel. Y da, como les decía, todas manchas de tipo vascular, angiógenas, o tumores también vasculares, o placas vasculares, o pápulas o papuloides, digamos, pequeños elementitos chiquititos como pequeños tumorcitos. Pero a veces, como se mezcla con proliferaciones fibroblásticas, entonces no es tan angiomatoide, puede ser un poquito más oscuro, más violáceo, y en el Kaposi clásico se ve más en cierto tipo de personas, son casi todos gente vieja, toma las extremidades, son gente vieja, se ve más en ciertas razas, italianos del sur, judíos, en Rusia se demostró que había mucho Kaposi, entonces ataca a ciertas razas, a hombres de bastante edad, y toma más la piel en la parte de manos y de pies. ¿Y toma la boca? Raramente. Puede tomarlo, pero no es lo corriente. Para ver que es distinto en el SIDA, que es corriente el Kaposi en la boca. ¿Y qué más? ¿Ataca las vísceras? No. Casi siempre los hallazgos del Kaposi clásico en las vísceras es un hallazgo más de autopsia. Y los ganglios, como vamos a ver que toma en el Kaposi del SIDA, ataca poco los ganglios. Además es una enfermedad crónica, no es grave, puede durar muchos años, y hay casos evidentemente de mortalidad, especialmente porque se asocia a veces a linfoma. Pero el sarcoma clásico entonces tiene unas manifestaciones que acabamos de expresar. Vamos a mostrar Kaposi clásico. Acá ven ustedes en pies y en manos unas manchas y unas papulitas de tipo angiomatoide. Fíjense esta pierna, con una placa en el tercio inferior, angiomatoide, melánica,
muy característica. Esto, un dermatólogo ve esto y dice sarcomatosis de Kaposi o enfermedad de Kaposi, porque ya dijimos que no era auténtico sarcoma. Esta otra caso de una tumor en la planta, claro, acá no es tan fácil, acá hasta se podría pensar en un melanoma, pero de todas maneras es una lesión que dentro de los tumores que puede haber en planta hay que pensar que alguno puede ser Kaposi aunque no sea tan angiomatoide. Y miren esta pierna con tumores muy típicos por su aspecto, por su color. También esto es fácil para el dermatólogo acostumbrado a ver Kaposi. Y les voy a decir que también no solo ataca los vasos sanguíneos el Kaposi, sino que a veces hay una proliferación, una hiperplasia de elementos linfáticos. Y miren esta pierna con un elefantiasis en el miembro inferior derecho por obstrucciones linfáticas en esta enfermedad de Kaposi. Y ahora les voy a mostrar una manchita en el glande que en el Kaposi clásico suelen verse. Unas manchas eritematosas, rojizas. Dijimos que también hay lesiones en la boca, pero no tan frecuentes como el Kaposi del SIDA, que después vamos a ver. Otra cosa importante es la histología. La histología del Kaposi, que es muy típica, Fíjense acá, en este preparado histológico, hay una hiperplasia de elementos vasculares, de elementos fibroblásticos. Fíjense, como los vasitos son muy débiles, se rompen, fíjense en esta otra histología como hay un derrame de sangre, que los vasos se rompen y bueno, y salen hematíes. Y fíjense otra tercera histología tomada con una técnica especial, con azul de Prusia, donde ustedes ven los depósitos de hierro, de hemosiderina, que son muy comunes en la enfermedad de Kaposi. Estos tres aspectos que hemos mostrado hacen que el diagnóstico histológico de la enfermedad de Kaposi sea una cosa sencilla para un patólogo. ¿Cómo será o cómo es el Kaposi africano, llamado también endémico? Totalmente distinto. Ataca a la gente joven, chicos, y da grandes adenopatías. Y ataca las vísceras. Ya dijimos en el clásico, no atacaba tanto las vísceras, salvo cuando se asociaban al linfoma. Entonces el Kaposi africano o endémico, no el Kaposi del SIDA en África, sino el Kaposi africano endémico. El del SIDA se llama epidémico. Da ganglios y aparece en gente muy muy joven, toma las vísceras, y es por supuesto muy grave, muy grave, distinto del sarcoma clásico, de la sarcomatosis de Kaposi clásica que nosotros ya hemos mencionado. Y ahora entramos al Kaposi del SIDA, llamado Kaposi epidémico. El Kaposi del SIDA aparece en gente joven. No es acrosarcomatosis, es decir, las lesiones no están en las manos y en los pies, están más en la cara, en el tronco y un poquito a nivel de los miembros, pero la parte superior de los miembros, no como uno acro. Y las lesiones del Kaposi del SIDA, la mayoría de las veces son de piel, son pequeñitas como fusiformes o lanceoladas, pequeñas. Fíjense, vamos a mostrar en este primer paciente, miren qué lesión insignificante, y sin embargo es una lesión angiomatoide que no desaparece con la vitropresión apretándolo con un vidrio de reloj, y que es una mancha de Kaposi. Y miren esta otra, qué pequeñita lesión, pero el dermatólogo tiene que estar pensando cuando ve esto con otras manifestaciones agregadas a que puede tratarse de un Kaposi. Miren esta pierna, con pequeños tumores, algunos elementos papulosos. Miren esta nariz, con tumores angiomatoides.
hay un detalle que no quiero dejar de señalar, y que es que en la punta de la nariz suele haber una angiomita, es decir, un tumor de Kaposi en la punta de la nariz, que es bastante característico. Fíjense esta oreja con tumores de Kaposi, que son más o menos, ya hemos visto aspectos semejantes. Y vamos a la boca. ¿Qué particularidades tiene el Kaposi del SIDA en la boca, que es tan frecuente? En un 40% de los casos se ve el Kaposi del SIDA. El Kaposi, aún en la forma clásica, no solo en el SIDA, se localiza en la boca, especialmente en el paladar. Y da lesiones de tipo angiomatoide, tumores o manchas rojas, que vuelvo a repetir, que a veces no desaparecen con la diascopía, porque hay depósitos de hemosiderina, hay hematíes, hay a veces proliferación fibroblástica, pero son muy angiomatoides. ¿Y qué angioma va a aparecer en el paladar a esa edad? Los angiomas de paladar son raros, y cuando existen son, mayoría de las veces, malformativos. De manera que encontrar nosotros una lesión angiomatoide en el paladar, con algunas manifestaciones de las que hemos hablado del SIDA, pero de inmediato hace hacer el diagnóstico de enfermedad de Kaposi. Miren esta mancha angiomatoide en el paladar. Miren este tumor y esta mancha también en el paladar. De aspecto, digamos, angiomatoide, insistimos. Miren, mancha angiomatoide y tumor angiomatoide, pequeños tumores también en el paladar. Veamos ahora manchas vasculares en el paladar. Y fíjense, acá hay un tumor en la lengua. Acá ya es más difícil, en el tumor de la lengua, decir que es una enfermedad de Kaposi. De manera que esas son las características fundamentales del Kaposi, del SIDA en la boca. Bueno, hemos hablado del Kaposi y del SIDA, hemos mencionado las infecciones oportunistas que pueden aparecer en estos enfermos, pero no son las únicas manifestaciones estomatológicas. Nosotros estamos hablando del SIDA en la boca, es nuestra referencia especial, es lo que queremos hablar. Hemos hecho antes una introducción para que se entienda bien, cuando hablamos ahora del Kaposi, de las lesiones estomatológicas en el SIDA, se entiende bien. Ya mencionamos el Kaposi, ya sabemos bien cómo es el Kaposi en el SIDA. ¿Qué otras manifestaciones estomatológicas da el SIDA en la boca? Casi no hay enfermo que no tenga una candidiasis. En forma de mugué, es decir, esas lesiones que parecen leche cortada, que uno puede sacarlas con la mano y se desaparecen porque están sobre la mucosa. Puede haber también una forma aguda de candidiasis, que se llama lengua roja antibiótica, cuando el Kaposi se le da antibióticos y entonces la cándida aprovecha, porque hay una falta de inmunidad, para dar lesiones de ese tipo. Y puede haber también formas atróficas, formas hiperplásicas, es decir, que cualquiera de las formas de la candidiasis de boca puede darse en el caso de un SIDA. Y ahora vamos a hablar de una lesión muy particular, porque casi es patoneumónica del SIDA, que es la leucoplasia peluda, o la llamada también en inglés hairy leukoplakia. ¿Qué es esta leucoplasia peluda, que es tan importante? Porque uno la ve y bueno, ya hace diagnóstico prácticamente de SIDA, porque aparece en algunas otras condiciones, pero muy raras. Es una lesión blanca, algo elevada, que se puede ver en los bordes de la lengua, unilateral o bilateral, pero es elevada como una leucoplasia verrugosa. La superficie es corrugada. Y se llama pilosa porque si uno mira de perfil esa lesión leucoplasiforme, tiene como unos
pelitos en su superficie. No duele, no duele. Pero saben que no es una leucoplasia, es llamada leucoplasia. Cuando nosotros hablamos de leucoplasia, estamos hablando de una lesión que se puede definir con dos criterios, el criterio clínico y el criterio histológico. Esta parece una leucoplasia verrugosa, pero en la histología no hay acantosis, como en el clásico, leucoplasia, no hay hiperkeratosis de tipo ortoqueratótico. Acá hay coilocitos. Coilocito es una célula que tiene una vacuola en su interior, una especie de vacuola, y que es típica sobre todo de la infección por el papiloma virus. En los condilomas acuminados de la boca se ven los coilocitos. Pero es que, fíjense que a pesar de haber coilocitos no se ha encontrado el virus del papiloma en la boca. Se habla más del virus de Epstein-Barr, se habla más de la asociación con el virus del herpes. Hasta el virus de Epstein-Barr parece que ser un cofactor con el virus del SIDA. Parece que los dos virus ahí colaboran. Y vamos a ver un caso de un enfermo con una leucoplasia peluda. Ven que está en el borde, ven que parece una leucoplasia verrugosa. Miren este otro enfermo, con un aspecto muy similar. Ahora, miren esta histología, que claro, no es una leucoplasia auténtica, pero que no nos dice que no sería una verdadera leucoplasia. Pero miren este otro preparado histológico y van a ver los coilocitos. La leucoplasia peluda, orgiaria y leucoplaquia no es una auténtica leucoplasia. En la boca de un enfermo con SIDA muchas veces aparece precisamente lo que acabamos de mencionar, el condiloma acuminado. ¿Qué es eso? Son verrugas. Hay verrugas planas, hay verrugas vulgares, hay verrugas papilomatosas y hay condilomas acuminados. ¿Qué significa? En la verruga en general vulgar tiene una hiperkeratosis en la cubierta. En cambio, el condiloma acuminado no tiene hiperkeratosis, se ve más en genitales, por ejemplo, en el hombre se ve bastante condiloma acuminado, en la mujer también, por supuesto, y se puede ver en la boca de los SIDA. Entonces es el virus, digamos, de las verrugas que lo provoca, pero con un aspecto histológico y clínico muy especial. Veamos un condiloma acuminado en la boca de un SIDA. En el SIDA, en la boca de un SIDA también es frecuente el herpes simple y el herpes zóster también, o el zona, o la culebrilla. El herpes simple. Hay una prima infección por herpes simple, el virus del herpes simple, en donde en la boca hay múltiples elementos vesiculosos que se rompen y son erosivos, parecen aftoides. Bueno, el enfermo tiene fiebre, no puede hablar, no puede comer, tiene ganglios, y esa sería la primoinfección herpética que se puede ver en el SIDA, pero más se ve el herpes simple recidivante, es decir, que el enfermo ya ha tenido su primoinfección en los otros años de su vida y aparece con herpes simple recidivante en la boca, que muchas veces son necróticos, igual que cuando aparece en la piel el zona o eso es necrótico, es decir que adquiere características muy serias en el caso del SIDA. Vean un caso de herpes simple recidivante en el SIDA, ven todas esas erosiones como digamos en ramillete, herpes significa ramillete en el caso de un enfermo con SIDA. Hay más, por supuesto, hay mucho más. En los SIDA se pueden ver aftas con mucha frecuencia, pero son aftas severas. Saben ustedes que hay aftas menores y mayores, que nosotros llamamos a las menores leves, a las mayores de los americanos les llamamos severas, y hay otros tipos de aftas, es decir, sobre todo el tipo, un tipo herpético, herpetiforme del afta, y otros más. Pero digamos que en el SIDA
las aftas y ulceraciones de distinta naturaleza provocadas por ciertos virus, aftoides, es frecuente. Estas aftas severas eran difíciles de curar hasta que, digamos, se demostró, nosotros quizá hemos sido de los primeros en publicar trabajos, en el año 82, en el año 85, y ahora está por salir próximamente un trabajo en la revista, el Journal American Academy of Dermatology, es decir, la revista Azul, donde demostramos la acción de la talidomida en las aftas severas, que es extraordinaria. Desaparecen en 15 días. Yo vi un afta severa en un enfermo con SIDA que estaba desesperado con su lesión, y le hicimos talidomida, y hacía mucho que la tenía, no comía, era dolorosa, y no podía hablar, y en 15 días se le curó su lesión de aftas. Otra lesión, otro enfermo que mostramos ahora, que es un eritema polimorfo o multiforme, que en la boca se ve bastante en el labio, puede tomar la parte interna de la boca, pero se ve bastante en el labio. Son lesiones ampollares que se rompen, y bueno, y esto es lo que estamos viendo en este enfermo que estamos mostrando. El enfermo con SIDA a veces tiene lo que se llama GUNA, que es la gingivitis úlcero-necrótica aguda, es la sigla GUNA, o enfermedad de Vincent, donde, si bien no está demostrado que sean esos los agentes, hay una asociación fuso-espirilar que se ve en estos pacientes. ¿Y qué tienen estos pacientes? La encía es dolorosa, les sangra, tienen mal aliento. La encía está como corroída, como necrótica, y especialmente las lengüetas interdentales, que faltan. Entonces, el diagnóstico de GUNA en un enfermo con SIDA es importante porque tenemos medios, digamos, para curarlo o para hacer desaparecer esa lesión. Y ahora hablaremos de una lesión que hemos visto nosotros, que no está descrita y que la hemos descrito nosotros como lengua geográfica ectópica. La lengua geográfica aparece, por supuesto, en la lengua, las lesiones es en la lengua, y da unas lesiones que son redondeadas, ovaladas, el centro le faltan las papilas, en la periferia hay como una lesión blanca, como una hoja de hojaldre. Estas lesiones de pronto están en un lado, de pronto están en otro, se van en horas, se juntan entre sí, y bueno, y tienen una histología muy, muy especial. Hay en estos enfermos con esta lengua geográfica una histología que recuerda bastante la psoriasis, con la llamada degeneración espongiforme de Cogoi. Nosotros hemos visto esa lesión, pero fuera de la lengua, que está descrita, y es llamada lengua geográfica ectópica, es decir, que es la misma lesión, pero está fuera de la lengua. Por eso que algunos le llaman estomatitis en área, descamativa y aberrante. Estomatitis porque está en cualquier lado, en áreas porque son pequeñas torsiones tomadas. Descamativa por esa descamación periférica, y aberrante porque suele ir de un lado a otro. Entonces, esa lengua geográfica puede verse fuera de la lengua y se llama ectópica, o con la denominación que nosotros acabamos de referirles, para no decir alguna cosa que parece tonta. Una lengua geográfica ectópica, es decir, algo que está en la lengua y que no está en la lengua. Veamos un caso de GUNA que antes yo lo he citado y referido. Y veamos ahora una lengua geográfica en su ubicación natural, con una histología, con una acantosis y con una
degeneración espongiforme en su superficie. Y veamos ahora la lengua geográfica ectópica. La vemos acá en un caso de SIDA, en la mucosa yugal, con el mismo aspecto que hemos mostrado recién en la lengua geográfica, en su sitio. Fíjense que hay un centro rojizo, una descamación periférica. Acá hay otro aspecto de la misma lesión que hemos mostrado. Y fíjense la histología. La histología hay acantosis con una superficie con degeneración espongiforme de Cogoi. Miren esta histología a mayor aumento, a más aumento. Y miren esta que está hecha con PAS para demostrar que no había cándida, para demostrar que no había cándida. No es un herpes porque no tiene la histología de un herpes, no son afta porque no tiene la clínica ni la histología de un afta, de manera que evidentemente no hay cándida. Esta lesión clínica e histológicamente es la que denominamos lengua geográfica ectópica. Pero hay otras manifestaciones en la boca, menos frecuentes, pero las hay. Podemos mostrarlas en el siguiente cuadro. Algunas ya las hemos mencionado y hablado y no las vamos a repetir. Como infecciones virales, vamos a referirnos al molusco contagioso. Es un virus que produce unas lesiones como pápulas que se ubican en el centro, pero en el caso del SIDA son gigantes, son tipo gigantes. Ahí dijimos antes que podía haber ulceraciones, que no podíamos decir que eran por aftas, porque había un virus que las producía, como el citomegalovirus, que puede producir ulceraciones de tipo viral en este caso. Nosotros en infecciones por hongo nos referimos ya a la candidiasis. Puede haber histoplasmosis en la boca. En la boca de la histoplasmosis suele dar una lengua grande con un surco medio lingual y da unas pérdidas de sustancia duras, como fibrosas, ulceraciones o erosiones fibrosas. Hay que estar acostumbrado a ver la histoplasmosis en boca para poder hacer diagnóstico, pero el que ha visto histoplasmosis puede diferenciarla de otro proceso que en nuestro país, por ejemplo, como la blastomicosis americana, que es del norte, la histoplasmosis es de alrededor de Buenos Aires. Puede haber infecciones, ulceraciones con infecciones bacterianas, que acá están en el cuadro. Puede haber epiteliomas espinocelulares, puede haber vasocelulares, puede haber linfomas B no Hodgkin, puede haber linfomas Burkitt que están en el hueso, y dentro de las misceláneas, la gingivitis hemorrágica, sangra a veces mucho sin ser ninguna, sangra las encías. A veces hay una queilitis descamativa, la lengua en la boca es seca, serostomía. Enfermedad periodontal, son enfermos que cuando están ya nubilados no se limpian bien la boca, tienen las defensas disminuidas, y la enfermedad periodontal se ve francamente con el aumento del surco y la formación de la bolsa. A veces tienen una parótida grande. Bueno, y llegamos un poquito al final de esta disertación. Tratamiento de las lesiones bucales del SIDA. ¿Qué hacemos en el Kaposi? En el Kaposi se puede hacer o radioterapia o quimioterapia si las lesiones son muy extendidas, o interferón para mejorar la inmunidad. ¿Con qué tratamos las candidiasis? Con ketoconazol, con itraconazol o con micostatina. Las aftas severas, ya les dije que la talidomida es excepcional. Y la leucoplasia pilosa con el AZT, ácido timidine, que es los SIDA se tratan con AZT y es la lesión que está curando las leucoplasias del GER y leucoplaquia. Y los herpes con aciclovir, con gamaclovir, y los condilomas acuminados y el molusco contagioso con electrocoagulación si es necesario, y los carcinomas según el tipo y localización, y el eritema polimorfo o multiforme con antialérgicos y sacar la causa que los produce. Y el SIDA en sí, ¿cómo lo tratamos? No existe tratamiento efectivo.
El día que haya vacunas, que se demuestre la vacuna, es el día que vamos a poder curar los SIDA. Pero se está usando el AZT, que les dije recién yo, que se denomina retrovir, es decir, en forma de específico, y que serán 200 miligramos 4 veces al día durante meses. Y se usa bastante el interferón para mejorar la inmunidad. Y entre tanto, profilácticamente, para evitar infecciones, usamos Bactrim, y para evitar las lesiones micóticas usamos el ketoconazol o el itraconazol. Y los procesos que aparezcan sintomáticamente. En cuanto a profilaxis, ¿cómo se previene el odontólogo frente a un individuo de alto riesgo? Viene un individuo de alto riesgo, ¿qué tiene que hacer el odontólogo? Y usar guantes, colocarse anteojos y barbijo. La saliva no contagia, pero tiene que evitar pinchazos porque la sangre sí puede contagiar. ¿Y cómo trata el instrumental el odontólogo de un paciente con SIDA? Usar material descartable, ponerlo en doble bolsa de plástico antes de tirarlo, pero si el material no es descartable, si es posible esterilizar la estufa, todo el material que se usa. Pero hay material que no se puede esterilizar la estufa. Entonces, en los grandes centros se usa el óxido de etileno, pero no se precisan grandes aparatos de mucho costo, no es para el profesional en su consultorio. Se usa también el Glutarex, que es una glutaraldehído, y que es también interesante. Vienen en bidones de 5 litros, hay que ponerle un líquido que lo activa, y es un líquido que se mantiene durante 20 días, 28 días aproximadamente, y ustedes pueden utilizar el mismo líquido para limpiar el instrumental. Pero si no se tiene la posibilidad del óxido etileno o de la glutaraldehída, ¿qué hace el odontólogo? Y no les queda más que lavar con agua caliente su instrumental. El agua caliente es un virus lábil, el virus del SIDA, el agua caliente evidentemente es efectivo, y puede usar especialmente agua lavandina, hipoclorito de sodio al 5 o el 10%, y hasta alcohol diluido al 20, 30, 40%, pero esencialmente el agua lavandina. Bueno, ha sido largo el recorrido, por eso les decía que si entro a describir las infecciones o las lesiones dermatológicas, tendríamos que hacer un nuevo video. En síntesis, el conocimiento del SIDA es muy importante por su incidencia cada vez mayor y por su ignorancia sobre el tratamiento. Es provocado por un virus, el HIV, que ataca a los linfocitos T helper y baja la inmunidad. Ataca especialmente a individuos de alto riesgo, homosexuales, drogadictos, con su inmunidad ya deprimida. Y se producen entonces infecciones oportunistas graves y tumores, especialmente la sarcomatosis de Kaposi. Hay un primer periodo llamado ARC, con las lesiones que ya hemos nosotros reseñado, con el laboratorio, con los linfocitos T4 bajos, donde baja la inmunidad, donde hay serología positiva. Antes, digamos el ARC, antes del SIDA, donde aparecen las infecciones oportunistas o los tumores, especialmente la sarcomatosis de Kaposi. Se debe recordar que aparece más en hombres jóvenes, diferenciar al infectado, que puede ser un portador sano del enfermo, pero el infectado también contagia, recordar que hay 3 tipos de Kaposi, recordar las lesiones que hemos mostrado en la boca de los SIDA y que no hay tratamiento de la enfermedad. Todo es sintomático y el proceso es prácticamente mortal. Y los odontólogos tienen que tener cuidados especiales, personales y con el instrumental que ya hemos comentado. Bueno, creemos haber sido útiles al dar una sinopsis del SIDA y mostrar las lesiones estomatológicas que el mismo produce. Muchas gracias.